a establecer funciones, donde una función era una especialización de código y solo la podemos hacer llamada cada vez que se necesita, ¿no? Que es como una evolución de lo que era condicionales. Ahora lo que vamos a introducirnos es a la programación orientada a objetos, que realmente esa es como la novedad de 1970 para acá, ¿no? Fue desarrollado por personas que ni siquiera conocían Python. Empezaron a analizar cómo era la programación y empezaron a decidir que lo más normal era de que teníamos que analizar antes de programar, ¿no? O sea, el error del programador novato es cuando no sabe programar y dice, voy a sentarme y voy a programar. Y entonces sale complicado. ¿Por qué? Porque no analizas cómo se debe programar. Afortunadamente ha pasado muchas décadas y se analizó cómo se podía desarrollar. Hice un pequeño abstract de lo que es programación de objetos. Obviamente falta muchísima temática, pero es introductorio, ¿no? También sé que es demasiado contenido lo que ahorita les estoy compartiendo y al final vamos a ver un código muy bien desarrollado que ya suma como todo lo que hemos hecho y le estoy implementando programación de objetos. Pero primero tengo que mostrarles qué es la programación de objetos y por qué creo que debería de ser fácil. Ok, primero, la programación orientada a objetos es una manera, una forma de desarrollar la programación. Antes, por ejemplo, uno decía, yo quiero hacer la base de datos de ciencias, en particular de los alumnos. Y entonces bajo eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues el alumno tiene nombre, dirección, teléfono, etc. Y eso se le conocen como los atributos. Aquí está. Mira, por ejemplo, una foto. Tengo un carro y ese carro pues va a tener ciertas características. El carro puede tener color, puede tener, aquí en este videito tengo algo. Por ejemplo, en una taza tengo color, forma y qué es lo que puede hacer la taza. Pues sostener, almacenar. Vamos a ver algo más simple. Zapatos. El zapato que puede tener el forro interior, el forro exterior, la marca, la medida, el material de la suela. Pensando en igual zapatos, pues el zapato puede ser variable desde la pantufla al del zapato de vestir. El de la zapatilla a lo mejor se le va a agregar color. Esta taza y esta taza pues son exactamente las mismas. La única diferencia es que el color varía, la forma puede variar, el tamaño puede variar. ¿Se va a sostener y puede almacenar? Sí, pero la diferencia van a ser los atributos. Ahora quiero que analicemos la temática. ¿Temática a qué me refiero? Vamos a pensar, generamos el alumno. O por ejemplo, de un perro, ¿no? Todas las características de los perros teóricamente deberían de estar aquí asociadas. Un perro tiene color, tiene tamaño, tiene raza, tiene nombre, edad y sexo. ¿El perro qué puede hacer? Correr, ladrar, lamer, brincar. Quiero que analicemos este contexto. Si se dan cuenta, lo del lado izquierdo, los atributos, son las variables. ¿El color puede variar? Sí. ¿El tamaño puede variar? Sí. ¿La raza? Sí. ¿El nombre, la edad y el sexo? Pero me puede funcionar para asilar a cualquier tipo de perro, sí. Ahora, ¿qué diferencia tiene atributos a métodos? Los métodos son el hacer, porque yo no pongo de que como atributo correr, porque no es una variable, sino una funcionalidad. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de funciones,
hablé que se pueden llamar funciones o métodos. Los métodos son como los verbos. ¿Qué puede hacer? Correr, lamer, brincar, ¿no? Si fuera un alumno, los atributos serían nombre, dirección, teléfono, carrera. ¿Y métodos que podría hacer? Pues a lo mejor solicitar su información, mostrar su información, inscribirse, mostrar el historial académico. Si se dan cuenta, la parte de los métodos son los verbos y la parte de los atributos o variables son donde se va a almacenar. Podemos asociar por ejemplo, en este caso, a cualquier perro con esas mismas características. Si yo pensara, por ejemplo, en una impresora, pues yo qué podría pensar. El atributo, ¿de qué material es la impresora? ¿Hay de plástico o metal? ¿Qué peso tiene? Esta impresora y esta impresora son exactamente iguales, ayudan a imprimir, pero la diferencia es de que a lo mejor uno imprime muchas hojas, a lo mejor de color, otras solo blanco y negro, a lo mejor son de tinta o de inyección o de láser, o que queme la hoja. Puede tener impresión a color, blanco y negro, pueden tener marca. ¿Qué características puede hacer? Pues puede imprimir, jalar la hoja, prender, apagar, ¿no? En general son las características que puede tener una impresora. Quedó más o menos claro de que una clase tiene dos características, atributos y métodos. El atributo es la variable y el método es la función. ¿Alguien me podría dar una característica de una clase? O sea, de un objeto. O sea, como la clase de persona podría ser las características de una persona. Sí, vamos a pensar que estamos haciendo la base de datos de aquí de ciencias. Podemos tener dos características muy particulares y hasta podemos ya extender un pedacito más. Por ejemplo, la clase persona puede estar asilando a alumnos y a trabajadores. ¿Tienen características similares ellos? Sí. Ambos tienen nombre, dirección, teléfono, eh, correo electrónico, pero a lo mejor van a diferir por una cosa, el tipo de trabajo. Uno tiene un número de cuenta, que es con el que se asocia, y hay otro que es el número de alumno. También existen suma de clases, pero eso lo vamos a ver en otra sesión, cuando veamos herencia. Son temas nuevos, así que les pido tantito de atención, porque tiene, pues la verdad, gran relevancia. Ok, entonces tenemos como característica principal, véanlo así, si lo que vemos ver muy simple es generar una clase, es establecer como el cortador de galletas. ¿Cuántas galletas podemos utilizar? Muchísimas, pero tenemos que hacer un análisis para poder programar eso. Aquí sí quiero poner como un paréntesis. La programación entre objetos es para desarrollos grandes. Si a mí me va a decir la maestra de estadística, nada más quiero que me hagas la sumatoria de ciertos valores, no voy a hacer una programación entre objetos. A menos de que me digan, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una encuesta y en la encuesta quiero que me analices toda la información y yo ya puedo hacer una programación entre objetos, la cual yo ya sé que tiene muchas variables. ¿Y eso qué significa? Va a tener muchos atributos.
y cada atributo va a ser lo suficientemente inteligente de resolverse. ¿Eso qué significa? Imagínense que aún tendríamos que inscribirnos físicamente aquí a sección escolar. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona de sección escolar? Cuando ustedes ya estén titulando, se van a ir a sección escolar y les van a decir, oye, dame tu número de cuenta. Y bajo el número de cuenta ya va a obtener muchísima información de ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene el historial académico, si cursaron el idioma, si ya acreditaron todas las materias, si ya tienen todos los créditos. Y entonces, ¿ahí qué es lo que están revisando? Puros atributos. Pero ¿quién tiene derecho de revisar esos atributos? Es por medio de los métodos. Solo los métodos se pueden intercomunicar. ¿Por qué? Porque se utiliza algo que se le conoce como seguridad a la programación de objetos o a la seguridad de las clases, que solo entre métodos se van a charlar. Si yo hago variables que puedan ser globales, se pudieran modificar en cualquier momento. Entonces imagínense que tienen ustedes la base de datos y de repente dicen, no, ahora me voy a cambiar de nombre. Pues no, no debería, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas tan simples modifican a toda la estructura y la programación en su inicio o cuando ya analizamos un programa, tenemos que pensar en ciertas características. Cuando yo hago una clase, técnicamente no debería de mutarse en ningún momento, porque podría encontrar errores. Quiero que recuerden, a lo mejor se enteraron, cuando hay fusiones de bancos, cuando uno vende al otro banco, el que hereda, el que obtiene el otro banco, pues tiene que reestructurar todo. Y eso de reestructurar es así como cambiarse de casa. Si ya tienen un número de cuenta, pues ahora en el nuevo banco, pues ya tengo que homologarlos, tengo que juntarlos, porque si no, pues siguen siendo separados. Han de saber, hace muchos años hubo un banco del Atlántico. Ese banco del Atlántico después lo agarró uno que se llama Bancomer. Bancomer también desaparece y lo compra un banco español que se llama BBVA. Y entonces esa suma, pues es algo muy, muy complicado, porque tiene que sumar muchos clientes y clientes que tenían crédito y débito y a lo mejor inversiones y más cosas, ¿no? También hubo otro caso, ICSE y Banorte. Banorte era del norte y ICSE era del sur, ¿no? Técnicamente de Mérida, y el otro era de Monterrey, ¿no? Y entonces hacen una unión para hacer un banco más grande, más fuerte. Teóricamente es el único que aún es mexicano. City Banamex, City compra Banamex y ahorita otra vez se vuelven a separar, ¿no? Que se jala City a la parte empresarial y Banamex se queda con los usuarios chiquitos, ¿no? Donde chiquitos significa que no tienen millones de dólares en movimiento, ¿no? Y City se queda con los grandes. Ahí, ¿qué características debe tener cada usuario? Porque al final esa es la situación. Tengo un usuario, entonces que tiene atributos y métodos. El método es que se haga tan inteligente la información como para decir, oye, dame tu nombre, oye, dame tu dirección, dame tu teléfono, puedo modificarlos. Si se acuerdan, esa es como una característica muy mínima que vimos en métodos, simplemente la clase de ayer. La programación estructurada es radicalmente diferente a la programación de objetos. La estructurada es lineal, pero la objetos, ¿qué crees? En la parte interna de sus métodos sigue siendo estructurado, pero ahora la dirigencia, el que va a estar ordenando mi programa principal. En la programación de objetos, dependiendo del lenguaje, va a ser la forma de trabajar. Ahorita sí me voy a solo cerrar a Python. Cuando ustedes manejen otro lenguaje, van a tener que analizar cómo se tiene que programar. Porque, por ejemplo, en Java, cada código solo puede ejecutar una sola clase. Aquí tenemos características muy, muy interesantes. Pueden convivir muchas clases. La programación orientada a objetos
tiene un método muy particular que se llama constructor. ¿Eso qué significa? Es cuando construye. Construir significa que le dice a la memoria, oye, quiero este espacio con estas variables y te mando sus funciones y cuando yo te las llame, entonces las voy a ejecutar. Si analizan esto, es como cuando el día de ayer y ahorita trabajaron lo que eran las funciones. Una función es cuando lo mando llamar, cuando lo mando ejecutar. ¿Y qué es lo que yo le paso? Atributos. ¿Le puedo pasar también un objeto en este caso? Sí, ya lo vamos a ver a partir de hoy, ¿no? Entonces un constructor es una función especial la cual va a construir el objeto. Si no existe constructor, lo genera. Pero bueno, al menos en mi caso, yo sí les voy a enseñar cómo generar los constructores. Generalmente un constructor tiene el mismo nombre que la clase. Si la clase se llama persona, el constructor también se llama persona. Esa es como que la característica ordinaria. Cada lenguaje tiene su tipo de constructor. Aquí, en particular en Python, tiene una manera distinta. La manera distinta es esta. Aquí les voy a colocar un pequeño programa. Por naturaleza, yo voy a entender que ciertas cosas no las van a comprender de inicio. Denme chance. Vamos a irlo revisando línea a línea. Yo ya les pasé este material. Como yo les dije, quiero que en su versión ahí escriban todos los comentarios que necesiten. Y si tienen alguna duda de hoy hacia atrás, también díganme. Manden un mensaje en el Telegram, ya sea en el grupo o personal. Oye, necesito que me digas esto porque no lo entiendo y lo voy a poder. Y así me preparo para ayudarles en esto. ¿Ok? Ok, el constructor funciona con el nombre de init. Así se va a construir o establecer el constructor. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo. El ejemplo tiene características muy simples. Yo voy a generar algo que se llama persona. Python, ¿qué creen? A partir de este momento, a partir de esta clase, ya nos quedó chico. Ya sabemos demasiado y necesitamos más. ¿Eso qué significa? Voy a construir variables. Variables que ya no solo va a almacenar un dato, puede almacenar distintos datos y de distinto tipo. Y vamos a hacer cosas tan grandes como modificar clases del mismo Python. Bueno, como ya sabemos funciones, entonces hay ciertas cosas que va a facilitarnos, pero muchísimo. Como ustedes saben, cuando yo utilizo def, de definición, defino una función. Para que se haga una clase, yo tengo que escribir la palabra class y el nombre de mi clase. Para que podamos entendernos nosotros con el mundo, vamos a asociarnos con la idea y la ideología de cómo programar orientado a objetos por medio de UML, lenguaje de modelado unificado. Mañana lo vamos a charlar más, pero es como una documentación de cómo se construyen las clases. Yo tengo mi clase persona. Mi clase persona, yo, yo estoy generando un constructor. Mi clase constructor en Python, yo tengo que colocarle doble diagonal bajo, init, doble diagonal bajo. En este caso, mi constructor, ¿cómo va a estar funcionando? Voy a recibir de alguna parte del universo nombre y edad y el mismo objeto. Esto de self es, me van a mandar un objeto y ese objeto se va a construir. ¿Con qué? Con este nombre que viene y con esta edad. Ahorita voy a generar 3 personas con 3 características distintas y me los va a mostrar. Como me los va a mostrar, antes nosotros utilizamos las listas. En las listas, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues simplemente tenemos que presentar. Tengo mi clase persona tiene nombre y edad. Y entonces, el día de ayer, hasta el día de ayer les había dicho, cuando yo tengo una función, tengo un nombre y una edad en mi casa. Y también tengo un nombre y una edad en el trabajo. Ahí estoy pensando en 2 lugares distintos.
y cómo yo utilizo las cosas cuando vienen de afuera hacia adentro y de adentro a utilizarlo. Así se funcionan las clases. ¿A qué me refiero? A lo mejor si viene una persona y me dice, oye, yo necesito, aquí es cuando estoy llamando a una clase. Persona, aquí yo le estoy declarando, pero aquí yo le digo persona y le pongo paréntesis, es como si estuviera llamando una función. Analizamos mi código de aquí hacia arriba. En alguna parte está persona entre paréntesis y algo que me reciba Juan y algo que me reciba un 30. Pues en teoría sí, porque esta clase persona tiene un constructor y el constructor, ¿cómo se tendría que llamar? Persona. Y aquí le estoy pasando qué cosas, nombre y edad. Entonces estoy almacenando en esa cosa un Juan de 30 años. En un futuro también voy a almacenar una Ana de 25 y un Carlos de 40. Cada uno tiene su propiedad y su propio nombre. Entonces aquí ya me funcionó ese tipo de programación, porque solo para uno yo nada más hubiera hecho 2 líneas de código, pero ahorita ¿por qué estoy haciendo para 3 con esta superestructura de clase? ¿Para qué? Para que yo pueda almacenar más información y puedan interactuar las variables. Entonces, por eso les digo, aquí ya no me funcionó Python, ya no me sirvió Python de decir, voy a almacenar un nombre y una edad, sino ya necesito más cosas. Para yo poder almacenarlas, utilizo las listas, pero aquí mi lista ya es una cosa más inteligente, porque va a almacenar en cada sección un objeto. Mi objeto persona Juan 30, mi persona Ana 25 y mi persona Carlos 40. Solo vamos a ver como para recordar. Antes yo aquí tenía mis clases y después con el append, ¿qué es lo que hace append? Simplemente ingresa la información. Pero ojo, aquí estoy diciendo persona 1, persona 2, persona 3. Pero persona 1 es un objeto llamado persona que almacena nombre y edad. Ana de 25, Carlos de 40. Cada uno tiene su propia información. Para yo poderla mostrar, pues más bien hago el manejo ordinario de una lista. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? Mostrar la información. Aquí mi clase sabe trabajarse sola. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero mostrar la información. Es un método. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí estoy haciendo herencia de algo que le digo F nombre, le paso el nombre y la edad. ¿De quién? De un self. Self se va a manejar para los objetos. Y entonces mi objeto que en ese momento se llama Juan, va a arrojar el nombre de Juan, la edad de 30, pero cuando yo esté con la persona 2, que es Ana, le va a mostrar su propia información. Entonces aquí cada uno de los elementos va a analizar su propio registro. Es como si estuviera con un Excel y esté viendo solo esa línea de ese registro. Hasta aquí, ¿todo complicado? ¿Alguien me entendió tantito? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Por ejemplo, las clases funcionan como tipo tuplas, pero o sea, almacenan más información. Sí, aquí lo hice muy simple, realmente por tiempo. Aquí nada más estoy almacenando nombre y edad, pero tuplas es un objeto que solo almacena n número de cosas. Aquí, si te das cuenta, no solo estoy metiendo las variables, sino también funcionalidades. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo ya viste que dice mostrar información y se lo estoy pasando a un print. Si aquí yo lo analizo, aquí lo que está haciendo es, se mete a la clase persona, muestra información, pero esa muestra información es una función que es la que está aquí arriba, definición, mostrar información. Entonces es un paso más arriba de lo que es una tupla. Aquí le estoy construyendo todo. Esto va a quedar más claro un poquito más adelante, más bien cuando lo empezamos a construir. Oh, yes. El día de mañana voy a ir a clase en el salón para que ahí lo veamos con dibujos en pizarrón y más aparte en código. Vamos a continuar con este código, si se dan cuenta, es muy largo y realmente nada más les enseñé como
3 nombres nuevos en nuestra jerga, y esta nueva manera de programar, que estoy sumando lo que era funciones y más aparte uso de variables. Ok, gracias. Y el self funcionaba para los objetos, ¿verdad? ¿Cómo? El self funcionaba para los objetos, ¿verdad? Sí, y yo quiero que te imagines así como un huevito Kinder. Ese es tu objeto. Y cuando tú abres ese huevito Kinder, tiene cosas adentro. El chocolate, que podrías pensarse en las variables, y más aparte de las funcionalidades, el juguete, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias características. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de información, cada uno tiene su propia información y entonces no puedo modificar a todos, sino tengo que ir visitando uno por uno para modificar su información. Y eso es más correcto, ya pensando en cosas muy, muy decentes, ¿no? A lo mejor hago una zapatería y cada zapato tiene sus propias características. O en la clase persona, aquí adentro de la UNAM, ¿no? Que a lo mejor puede ser alumno o puede ser trabajador o un híbrido. Mañana vamos a charlar de esa situación híbrida. Por ejemplo, nuestros ayudantes son una situación híbrida. Tanto tienen nombre de trabajador como número de alumno. Entonces, ese tipo de características son únicas y vamos a charlar de eso de las sumas. Bueno, eso de lo de las sumas yo creo que lo vamos a dejar tantito más adelante, pero primero quiero que entendamos qué es una clase, cómo se construyen las clases y cómo se analiza este tipo de programación. Ahorita ya me está robando el tiempo. Mañana continuamos. Gracias, profe. Cualquier duda, por favor, déjenmela escrita en el Telegram y así lo trabajo y ya para mañana ya está todo. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.